de Star Plus, bienvenidos a un programa más al punto. El día de hoy le traemos una transmisión especial sobre un tema particular que se ha venido tratando por varios años y es el colapso del vertedero municipal de San Benito. Como recordaremos, este vertedero les ha causado contaminación en el ambiente y hoy vamos a tener una entrevista especial con el biólogo Gerson Ochaeta, que nos dará a conocer unos puntos importantes del por qué no se ha trasladado este vertedero que causa contaminación al lago Petén Itzá. También conoceremos temas muy importantes sobre los fondos que han donado entidades extranjeras para que se puedan realizar proyectos en conservación de la cuenca del lago. Mi nombre es Raúl Alexander Fernández Vázquez y para mí es todo un gusto estarlos acompañando en su programa Al Punto. Vamos a ir con la entrevista sostenida con el biólogo Gerson Ochaeta. Bueno, amigos de Star Plus, nos encontramos con Gerson Ochaeta, biólogo reconocido en el departamento de Petén, en donde vamos a tocar diferentes temas de interés para usted. Gerson, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, un fraternal saludo, deseándote que este inicio del año 2023 esté lleno de muchos éxitos y muchas oportunidades, tanto para ti, para tu equipo, como para toda la audiencia que tienes en Star Plus, ¿verdad? Gracias, Gerson. Vamos a comenzar este programa para dar a conocer a las personas quién es Gerson Ochaeta y cómo te especialistas en los temas ambientales. Bueno, Raúl, muchas gracias. Pues bueno, pues soy un petenero que tuve la oportunidad y el privilegio de poder estar cursando la universidad. Soy graduado de licenciado en biología. Durante muchos años trabajé en temas de ecología asociada a cuerpos de agua dulce principalmente, con experiencia trabajando en lagos particularmente, sobre todo el lago de Atitlán, y en los últimos 8 o 10 años trabajando en el lago Petén Itzá, en cuerpos de agua de Petén. Tengo también una especialidad en gestión, una maestría en ciencias en gestión ambiental local y también pues estudios complementarios de una maestría en artes en gerencia pública, ¿verdad? Y pues hemos tenido la oportunidad, como les mencionaba, de colaborar con muchos científicos guatemaltecos, también con científicos de otros países en temas asociados a la limnología, ¿verdad? Y pues yo posteriormente ya me dediqué y es lo que he venido trabajando en estudios de investigación, ¿verdad? En cuerpos de agua, en estudios biológicos, generalmente, principalmente en el departamento de Petén, pero también hemos trabajado mucho porque encontramos esa necesidad de vincular la ciencia o la creación de información científica con los tomadores de decisiones. Entonces, de ahí el interés en incursionar en la administración pública. Estuve muchos años trabajando en la Autoridad del Lago Petén Itzá, del Ministerio de Ambiente, y pues ahora me dedico pues como docente de la Universidad de San Carlos, la Universidad de Mariano Galvez, como consultor independiente también, y como gerente de la Mancomunidad del Lago Petén Itzá, que es uno de los últimos retos que estamos asumiendo para tratar de hacer incidencia y de buscar esos mecanismos que nos permitan mitigar en coordinación con los tomadores de decisión, las agencias de gobierno, con la sociedad, ¿verdad? Gerson, el tema que tenemos preparado para hoy es un tema que ha venido ya por años dando de qué hablar y es el colapso del vertedero municipal de San Benito Petén, uno de los más grandes en el departamento de Petén. Aproximadamente entra más de 60 toneladas diarias según el estudio que se hiciera para poder hacer el cierre técnico de este vertedero, Gerson. ¿Qué nos puedes ampliar en esta información? Claro, sí, justamente hoy por la mañana en redes sociales mirábamos ya noticias de de la problemática, cómo se está afrontando, cómo esos humos y esos gases que se generan del vertedero afectan a barrios completos en el municipio de San Benito y cómo la misma población de estos barrios es la que ha salido a denunciar, si cabe el término, ¿verdad? De esta situación. Hay que mencionar y hay que ser claro, Raúl, el tema del saneamiento ambiental, que es el tema de qué hacemos con nuestros residuos y los desechos sólidos, o en general con los residuos, porque también involucra la parte de los desechos líquidos, ¿verdad? Las aguas residuales. Es una problemática que no únicamente atañe al municipio de San Benito, sino yo me atrevería a decir prácticamente a todo el mundo.
A pesar de que la ciencia, la tecnología y todas las soluciones ingenieriles se han desarrollado en los últimos años, aún es un tema muy complejo porque son temas de alta inversión para poder implementar estos proyectos o estos megaproyectos que permitan desarrollarlo. Para el departamento de Petén y específicamente para la cuenca del lago Petén-Itzá, si recordarás, y me imagino que muchos de tu audiencia recuerdan, en el 2015 se diseñó, perdón, del 2010 al 2015 se diseñó, se estuvo trabajando en un plan para la gestión integral de los residuos y de los desechos sólidos, fue creado, fue desarrollado con fondos de la cooperación española para empezar a implementar en el 2015. Era un plan, o es un plan, mejor dicho, para implementarse durante 5 años de una manera integral. Yo creo que la palabra clave o una de las palabras claves en el tema de la gestión adecuada de los residuos y desechos sólidos debe ser esa, integral. ¿Qué significa eso? Que abarque todo, desde la distribución, desde la recolección, desde el tratamiento final, pero también la parte fundamental o una de las partes fundamentales es la educación que nosotros como usuarios, que somos los que estamos generando realmente la basura, es decir, los vecinos que vivimos en nuestras casas, debemos de recibir y debemos de comprender cuál es la magnitud y cuál es el impacto de la generación de desechos que tenemos. Y viene todo un proceso involucra toda esa cuestión de la separación, ¿no? O sea, todo esto es integral, o sea, el tema de la basura no es solo ver que la municipalidad, porque erróneamente creemos que las municipalidades deben de resolvernos todos los problemas gratuitamente, cuando realmente las municipalidades deben de ser prestadoras de servicios, pero que estos servicios obviamente no son gratuitos o no pueden ser gratuitos y no se pueden subvencionar todos o completamente al menos. Debe de haber un involucramiento completo de lo que está haciendo las, la sociedad o la población con lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, el tema del basurero de San Benito, afortunadamente, quiero decirlo, no es que sea afortunado que suceda, sino afortunadamente hay un fenómeno muy interesante. Desde hace varios años, 6, 7 años, los mismos vecinos o algunos vecinos se empezaron a organizar en algunas zonas afectadas por lo que sucede en el botadero o el vertedero de San Benito y empezaron a hacer incidencia y a hacer propuestas. Empezaron a buscar a la gente que estaba trabajando en el basurero, la gente aledaña al basurero, a preguntar qué era lo que sucedía, por qué era que se daban incendios, por qué se repetían cada cierto tiempo, cuáles eran las intervenciones a nivel municipal en la gestión y el mantenimiento del basurero, ¿verdad? Esto permitió establecer mesas de diálogo que empezaron a congregar a las autoridades municipales, a los vecinos, que esto es fundamental y es importante, en la búsqueda de soluciones, al igual que otros técnicos de otras dependencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales, por supuesto. Entonces, en el tema de San Benito hay una propuesta que es una propuesta técnica fundamentada desde la parte financiera, la parte económica, la parte social de cómo es que se pretende hacer una gestión adecuada de eso. Como todo proyecto grande o como toda estrategia que vaya a mitigar un problema grande, esto conlleva la necesidad de inversiones fuertes de dinero, ¿verdad? Que es lo que lamentablemente aún no se ha podido conseguir hasta el día de hoy. Hay muchos avances en el tema del basurero, pero es un problema complejo porque hay una generación constante de basura, muchos de los cobros o muchos de los gastos, digamos, que incurren, al menos las oficinas de las municipalidades, no alcanzan a cubrirse con las tarifas que se tienen, se llegan a concesionar, digamos, la oportunidad del servicio a privados. Estos privados muchas veces no cumplen con todas las regulaciones que se necesitan para que sea un tema adecuado. Pero insistir en esto, ¿verdad? No es que no se haya hecho nada, o sea, el simple hecho, digamos, el estudio técnico decía o dice que se necesita un área de más o menos 10, 11 hectáreas para construir y desarrollar un relleno sanitario para que funcione para toda la cuenca del lago, por ejemplo. El gran problema es que pasamos 3 años buscando terrenos municipales que tuvieran ese tamaño y que lamentablemente ya no se tienen, o sea, ya no hay disponibilidad de terrenos en áreas que pudieran servir para eso. Te menciono esto porque no es que no se haya intentado, sino sí se hicieron visitas de campo, se fueron a ver la viabilidad, inclusive ver cómo los mismos gobiernos locales podían adquirir tierra, o sea, generar y encontrar esos mecanismos porque legalmente no se puede, pero buscar esos mecanismos utilizando otras estrategias dentro de la legalidad, por supuesto, no estoy diciendo que se haya hecho nada malo,
Se tenían estos estudios donde se había caracterizado toda la basura, pero llegaron a un momento en que ya estaban muy antiguos. Entonces, en el 2019, 20, 21, las mismas municipalidades, buscando ese esfuerzo en coordinación con organizaciones no gubernamentales, decidieron actualizar sus estudios técnicos, digamos, que es lo que nos dice a nosotros cuánta basura y sobre todo qué tipo de basura está llegando a los vertederos, porque a partir de esto se debe de desarrollar y diseñar el relleno sanitario como ese centro de disposición final. Casos que ya están en funcionamiento, repito, que tienen que ver, o sea, en la planta de tratamiento de residuos y desechos sólidos en el municipio de San Andrés, es una planta que ya lleva años trabajando, que se ha ido mejorando, que inclusive ahorita hay una nueva inversión que van a ampliar y ya van a tener algunas celdas para la disposición final, es decir, un relleno sanitario. La municipalidad de San Benito actualmente ya tiene el diseño del vertedero que se va a construir. La municipalidad de Flores está en proceso del diseño también, ¿verdad? Y a pesar de eso, pues le ha costado a la municipalidad de San Andrés la cultura, Gerson, porque no tenemos esa cultura de poder reciclar o poder los desechos donde clasificarlos, más que todo sería el término correcto. Ahora la pregunta, Gerson, ¿cuánta inversión se necesita para poder hacer un proyecto de una planta de tratamiento como el nivel de San Benito, que entran 60 toneladas diarias de basura? Se necesita, digamos, es una inversión fuerte. Se hablaba, si mal no recuerdo, acá en el diseño que la Municipalidad de San Benito estableció, está alrededor de los 20, 22 millones de quetzales, si mal no recuerdo. La construcción de la planta, porque es una planta donde se va a clasificar, se va a tratar, se va a empaquetar, eh, más o menos ese es el rango, 20 a 25 millones de la planta en sí, pero hay otra inversión que es importante, que es la de se necesitan adquirir camiones para la recolección, que son camiones adecuados, porque hay que mencionar que no es, lamentablemente es lo que tenemos, pero digamos esos camiones que van atiburrados, que van botando bolsas, que van botando todo, esa no es la manera adecuada de poder hacer una recolección. Hay sistemas que técnicamente son diseñados también tiene que conllevar la contratación de personal y otras herramientas, etcétera, para poder trabajar. O sea, la inversión es grande y es compleja, pero no quiere decir que sea imposible. De hecho, debe de ser una prioridad. Yo entiendo que para la Municipalidad de San Benito es una prioridad, al igual que para las otras autoridades de la cuenca, de los municipios de la cuenca, el tema de la inversión para el tema de la basura, de los residuos y los desechos, ¿verdad? Hay avances muy grandes, de repente no van a la velocidad que todos quisiéramos, pero es importante mencionar que son inversiones grandes. Estos con los fondos propios de las municipalidades no pueden alcanzarse la cooperación internacional que permitan poder iniciar y ir dando estos pasos de poco a poco, ¿verdad? Ok, Gerson, vamos a ir a nuestra primera pausa, queridos amigos, y cuando regresemos, pues vamos a retomar este importante tema del vertedero municipal. Bueno amigos, regresamos de la pausa comercial y vamos a continuar con esta entrevista con el biólogo Gerson Ochaeta. Gerson, nos habíamos quedado en el tema de la inversión que genera eh, prácticamente tener una planta de tratamiento. Ya nos habías dicho pues que es una cantidad muy alta, sin embargo no imposible. Pero ahora vamos a pasar al tema de la contaminación, Gerson. Sabemos que por ahí pasa un riachuelo, si no estoy mal, uno de los que va a desembocar al lago Petén Itzá. ¿Qué tanta contaminación ha generado ese vertedero, Gerson? Bueno, pues bastante, ¿no? O sea, es un foco de contaminación, eso no cabe duda. Inclusive el vertedero está en uno de los arroyos tributarios, bueno, en uno de los ramales de los arroyos tributarios del lago. Entonces constantemente se están generando lixiviados, que son estas aguas contaminadas que se generan en el basurero. Y también se da y se genera una meteorización de plásticos que ha provocado que se tengan y se puedan observar microplásticos en el lago Petenza, productos de la contaminación. Eh, en la materia orgánica en descomposición genera gases de efecto invernadero. El metano, por ejemplo, es uno de ellos que constantemente se está generando. Por eso es en que algunos
basureros hay incendios recurrentes. Digamos, en el caso de San Benito es una de las cosas que sucede. Toda esa materia orgánica que se está descomponiendo genera gases altamente volátiles, ¿verdad? Entonces, al mínimo chispazo o algo, pues se generan incendios. Esto dificulta, digamos, el tener estos incendios porque les digo, hay una gran cantidad de gases que se están almacenando. Por eso es importante la implementación de estrategias que permitan poder quemarlos o sacarlos y utilizarlos de una manera sostenible, adecuadamente, ¿verdad? Entonces, sí, los basureros en general son focos de contaminación. Se pueden encontrar vectores de enfermedades, ¿verdad? Que no deben de hacer nada. Para que la gente entienda, los vertederos o las plantas de tratamiento de desechos y residuos sólidos pueden funcionar en medio de una ciudad, porque cuando funcionan adecuadamente no hay animales, digamos, no hay zopilotes, no hay ratones, no hay todo este tipo de animales que observamos nosotros, y tampoco hay emisión de olores, ¿verdad? Porque se contienen y se trabaja de una manera adecuada. Eh, Gerson, si no estoy mal, pues por el año 2018 se realizó el cierre técnico de este vertedero. Vino el ministro en ese entonces de Ambiente junto con el alcalde de la comuna de San Benito, pues sí, dijeron que había hecho un cierre técnico, sin embargo, pues todavía se sigue llevando la basura a ese vertedero. Entonces, ¿cuándo sería adecuado poder ya tener ese cierre definitivo, Gerson? Bueno, lo que no han permitido, por lo cual no se ha logrado el cierre técnico, porque no se tiene otro lugar donde hacer la disposición final de la basura que se está generando. O sea, sabemos y todos, ahí sí que todas las autoridades saben y conocen que el vertedero ya colapsó, tiene más de 40 o 35 años recibiendo basura de no solo el municipio de San Benito, sino inclusive de otros municipios. En estos años se ha desarrollado y ha habido un crecimiento urbano, lo que conlleva la generación de mayor cantidad de basura. Entonces, es un área que está completamente colapsada, pero digamos, no se puede vetar o no se puede cerrar las puertas porque a dónde llevamos la basura, o sea, no hay otro lugar aún donde podamos llevar la basura. Esto principalmente es lo que ha conllevado a que no se haya implementado al 100% el cierre técnico. En su momento, como bien lo mencionabas, cuando el ministro de Ambiente hizo una visita porque hubo una temporada de incendios fuertes de varios días, entonces con esfuerzos locales impulsada por los vecinos, yo creo que esto es importante recalcarlo y mencionarlo, que la batuta de todos estos procesos han sido liderados principalmente por vecinos que se sienten, que han sido afectados, pero que se sienten también, ellos conocen esa necesidad y esa responsabilidad de participar activamente en la resolución de los problemas, obviamente acompañados del personal de la municipalidad de San Benito y otros actores de gobierno locales, ¿verdad? Entonces, durante ese proceso lo que se buscó y se desarrolló, en su momento fue una guía de cómo hacer el cierre técnico, cuáles eran los pasos. Por ejemplo, se implementaron cosas que no se tenían, como la delimitación del basurero, es decir, que hubiera una sola entrada, que se regulara quién estaba entrando. Otra cuestión que fue importante que se ha estado tratando de implementar es la instalación de chimeneas que te mencionaba yo, esa descomposición de la materia orgánica está constantemente generando gas metano, por ejemplo, y otros gases, pero digamos el metano es el más conocido. Entonces estas chimeneas lo que hacen es que se entierran, se meten en el basurero y lo que permite es que le da una salida al gas. Entonces idealmente este gas, porque es un gas de efecto invernadero, hay que quemarlo. Se puede utilizar para generación de energía y otras cosas, pero como mínimo se debe de quemar y se transforma en otro gas, que es el dióxido de carbono, que igual es contaminante, pero es menos contaminante que el gas metano, por ponerte un ejemplo. Entonces se diseñaron y se establecieron algunas medidas y algunos pasos para el cierre técnico. No todo se ha logrado porque te digo, no se puede cerrar. De hecho, esas áreas, cuando se hacen cierre técnicos de este tipo de basureros, esos se deben de transformar, principalmente se transforman en áreas verdes, en parques, porque sobre ese suelo no puede haber nada, o sea, no pueden haber construcciones, no puede haber gente viviendo, no puede haber ningún tipo de edificio que preste algún tipo de servicio, pues porque obviamente ahí hay metros y metros de basura por abajo potencialmente peligroso. Entonces lo que se hace es que el cierre lo que busca es transformar esa área en un área que sea aprovechable por la comunidad. Gerson, hubo una donación de fondos por parte de la Unión Europea para el cuidado de la cuenca del lago Petén-Itzá, en donde fue más de 50.000 euros, si no estoy mal. Eh, esto, pues, ¿cómo se va a proceder? ¿Quién lo va a fiscalizar? ¿Cómo van a velar que los recursos verdaderamente vayan para estos proyectos? Pues la Unión Europea, hay una pequeña donación actualmente, son alrededor de 138.000 euros que la Unión Europea
ya los va a invertir es a través de la Agencia Española de la Agencia de la Cooperación Española, la AECIP. Ellos van a ejecutar, o sea, estos son fondos que no se van a ejecutar en la administración pública, sino son netamente fondos que se van a administrar desde la cooperación internacional, bajo todos sus estándares y toda la regulación que ellos tienen. Es importante hacerle ver a la población 138.000 euros, suena bastante, ¿verdad? De hecho, es un dinero que va a apoyar, es una inversión que muy importante que va a apoyar. Esta inversión es para los siguientes 6 meses, digamos de acá a junio, y lo que básicamente esta inversión va a buscar es desarrollar todo este mecanismo de planificación de cuáles son los proyectos a priorizar en la cuenca. Es decir, tienen diferentes ejes de trabajo donde, por ejemplo, ellos tienen y buscan el desarrollo de la equidad de género, por ejemplo. El tema principal va a ser agua y saneamiento, lo que ellos van a trabajar. Entonces ellos, por ejemplo, ya llevan años, ya llevan meses trabajando. La cooperación se reunió ya con autoridades, la misma gobernación, liderados por el señor gobernador, con entidades de sociedad civil y entidades de gobierno. Hicieron muchos talleres el año pasado en el cual la idea era tratar de encontrar cuáles son esos proyectos que han sido planificados, pero que en muchos casos por falta de disponibilidad financiera no se han podido ejecutar para poderse desarrollar. ¿Cuáles son esos proyectos eh, necesarios para implementar en la cuenca, verdad? Entonces se sentaron con las mismas municipalidades, con las DMPs municipales, con la CGPLAN, con la gente del Ministerio de Ambiente, con muchas entidades, y lo que se buscaba era encontrar cuáles son las líneas de inversión que están preestablecidas y sobre esas, las que sean viables, desarrollar todos esos proyectos de preinversión. Los que tengan experiencia en administración pública lo sabrán. Hay una gran cantidad de dinero que se invierte en los estudios previos para poder desarrollar un proyecto. Las municipalidades muchas veces ese dinero tienen que hacer malabares para poderlo sacar porque no se cuenta, digamos, con ello. Ahí son estudios geológicos, estudios hidrogeológicos, estudios, todos esos estudios que no son parte del proyecto en sí, financieramente digo, porque sí son parte fundamental, de hecho sin eso no se pueden desarrollar. Entonces, básicamente esta primera inversión que la cooperación, la Unión Europea va a hacer en el departamento, en la cuenca del lago, es para poder establecer esas líneas. Por ejemplo, se va a buscar la actualización del plan estratégico de la cuenca del lago Petén-Itzá, que eso es el trabajo de sentarse con actores, de ir a ver qué sucedió con estrategias que se habían diseñado, cuáles se alcanzaron, qué hay que cambiar. Entonces, todo ese trabajo, digamos, de preinversión, de planificación, de dejar todo pulidito y listo, si me permiten el concepto de mencionarlo de esta manera, para que posteriormente se busque la inyección de más fondos para poder ya ejecutar proyectos, ¿verdad? Eso es lo que se ha lo que se ha establecido al finales del año pasado, en el mes de diciembre, visitó la jefa de la cooperación europea, el departamento de Petén. Hicimos una gira de trabajos en donde recorrimos el lago, fuimos al municipio de San José, de San Andrés, para ver el tema de la problemática de residuos y desechos sólidos. Acá en San Benito y Flores se vio el tema del alcantarillado sanitario. eh, y se platicó, se hizo un taller, se invitaron a los alcaldes, participó gente de gobernación, de todas las ONGs que están en el departamento, porque hay una propuesta de que ellos quieren hacer una inversión mucho más grande para todo el departamento de Petén, que incluye la parte de la zona de adyacencia en el sur del departamento, la parte del bloque de bosque de la Reserva de la Biosfera Maya en la parte norte del departamento y en la parte central. Quieren trabajar sobre la cuenca del lago, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad grande que está con estos fondos de Unión Europea. Es importante mencionar que después de mucho tiempo la cooperación internacional se está fijando en el departamento de Petén. Ellos tienen zonas geográficas que definen dónde van a hacer intervención. El departamento de Petén hasta hace un par de años estaba fuera de esa zona. Ahí sí que por gestión de las autoridades se ha logrado que Petén aparezca de nuevo en el mapa de la cooperación para poder solventar. Algo también que es importante aclarar con estos fondos es que eso que venga
que vengan a inyectarse fondos para hacer inversión en el departamento por cooperantes internacionales, eso no quiere decir que nosotros como ciudadanos peteneros nos desliguemos y creamos que no tenemos ninguna responsabilidad. La viabilidad de todo proyecto de tema ambiental y de saneamiento que se involucre conlleva, posterior a su implementación, posterior a hacer esa inversión inicial para establecer el proyecto, hay costos de mantenimiento, hay costos de operación que muchas veces, como son a través de servicios que se prestan, como por ejemplo el tema de la recolección de los desechos y residuos sólidos y líquidos, pues nosotros tenemos que formar parte de eso. Al inicio esta entrevista mencionabas algo importante, la cultura de pago. En Guatemala en general y en Latinoamérica no tenemos una cultura de pago. Por ejemplo, con el tema del servicio de agua potable o de agua entubada, muchas personas aducen que el agua es gratis, que porque ellos tienen que pagar el servicio. Sin embargo, uno no paga el agua, uno lo que está pagando es todo el proceso de la recolección, de la desinfección y del traslado del agua hasta solo abrir el chorro de agua en nuestra casa. Entonces, con el tema de la basura es similar, que el camión pase 2, 3 veces por semana, que no encontremos botaderos a flor de tierra, digamos, donde miremos la basura y los sopes y todo eso, sino que sean lugares establecidos adecuados que mejoran nuestra salud, que es lo que al final hay que entender. Mencionabas cómo los basureros contaminan el agua, es el agua donde nos bañamos, donde comemos los peces que pescamos, donde miramos los atardeceres. Entonces es irónico cuando nosotros nos damos cuenta, porque dicen, es culpa de la MUNI que esté contaminada, es que es culpa de tal cosa. No, es culpa de todos. Todos somos usuarios y todos debemos de ser responsables. Entonces, en este tema de la inversión de estos fondos de la Unión Europea de la cooperación, es importante entender que esto es un apoyo y una ayuda al gobierno de Guatemala o al Estado de Guatemala, inclusive, si ya nos incluimos nosotros como ciudadanos, de que debemos de ser responsables. Entonces, debe de ser un esfuerzo todo, debe haber inversión desde la parte pública que vaya de la mano con esta inversión de la cooperación europea, pero también entender ese deber ciudadano, de nosotros ser responsables de pagar lo que tengamos que pagar con los servicios que nos prestan desde las autoridades locales. Ok, Gerson, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Quédese con nosotros. Está su programa Al Punto con Raúl Fernández. Bien, amigos, ya estamos de vuelta con esta entrevista muy especial que estamos sosteniendo con Gerson Ochaeta, biólogo. Gerson, ya para la recta final de nuestro programa, eh, ¿cuáles son las dificultades que afrontan las instituciones para el tema ambiental, Gerson? Bueno, principalmente en Guatemala hay un fenómeno, a pesar de que contamos con una ley de descentralización. Guatemala es un país netamente centralizado en sus oficinas de gobierno. Lo que quiere decir eso es que las oficinas centrales, o sea, las principales, las más grandes, si hablamos, por ejemplo, de los ministerios, los ministros y todas las decisiones están centralizadas en la ciudad de Guatemala. Financiera y administrativamente, ¿verdad? La gran mayoría de ellas. Aquí tenemos ejemplos en Petén, como por ejemplo el viceministerio del MAGA es una entidad que está desconcentrada, es decir, ellos pueden tomar sus propias decisiones acá sin necesidad de tener en algunas cosas obviamente, pero digamos sin tener que pasar todo por la ciudad de Guatemala. Sin embargo, hablando de temas ambientales, el CONAP, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, aunque tienen dependencias acá a nivel regional, son netamente oficinas centralizadas en la ciudad de Guatemala. Eso quiere decir que aunque se les asigna un presupuesto en el presupuesto general de la dependencia, ellos no tienen decisión de cómo ejecutar ese presupuesto. O sea, digamos, les aparece que tienen 10 quetzales para hojas, pero ellos no pueden comprar las hojas, sino las hojas las tienen que comprar en Guatemala porque el centro de costo no está desconcentrado. Entonces, en mi experiencia, lo que yo puedo decir que una de las grandes problemáticas es esa centralización financiera y administrativa de las dependencias de gobierno. Una solución a eso debería de ser la desconcentración, es decir, que ya pudieran, al menos en la parte financiera, en la parte administrativa, localmente tomar las decisiones. Es decir, si el presupuesto es de 1 millón de quetzales al año en la dependencia, pero que ese millón de año administrativa y financieramente se ejecute acá, con las necesidades que se tienen acá. Hay ejemplos muy importantes, si mal no estoy, por ejemplo, en el CONAP, para la oficina del Parque Laguna del Tigre, en el 2017-18, si no me falla la memoria, se le asignó un centro de costo acá en el departamento. Es el año donde mayor personal ha tenido el parque, donde mayor
incidentes se pudo haber encontrado donde se tuvieron muy buenos resultados. ¿Y por qué fue? Porque la gente acá en el Petén, donde se está dando el fenómeno, conocía las necesidades. Entonces ellos podían tomar decisiones de qué tipo de personal contratar, cuánto personal, poder mover el presupuesto para las necesidades específicas que ellos tenían y no depender de las decisiones que se toman regularmente en Guatemala que no conocen del contexto y las necesidades a nivel local, ¿verdad? Entonces, básicamente eso se deberían de buscar esos mecanismos que permitan la desconcentración, insistir en eso, o sea, hay una ley de descentralización en Guatemala, pero que realmente se ha quedado como una ley poco implementada porque somos netamente centralizados. Todas o la gran mayoría, el 80-85% de las dependencias de gobierno que están en el departamento son centralizadas. Entonces, la búsqueda de esos mecanismos que permitan al menos, porque la descentralización es una cuestión más grande, digamos, porque hay un desligamiento legal ahí entre las dependencias, pero a nivel de desconcentración pudiera funcionar. Entonces, yo creo que deberíamos, y no solo para las oficinas ambientales, sino para el resto de las oficinas y las dependencias de gobierno que tenemos en el departamento, hay que recordar que Petén es un tercio del territorio de Guatemala, es un territorio amplio que tiene heterogeneidades muy complejas. El sur de Petén es bastante diferente, no solo en la parte geográfica o no solo en la parte morfológica, digamos, de que acá es más plano, allá es más montañoso, allá es más, hay más frío, digamos, es más húmedo, acá es más calor, sino socialmente la distribución de la población es diferente, tenemos diferentes necesidades, entonces yo creo que la regionalización del departamento es algo importante a tomar en cuenta. La CGPLAN es una entidad que, por ejemplo, funciona de forma regionalizada en el departamento, es decir, que tiene oficinas como lo tiene salud, por ejemplo, de salud puede ser el ejemplo más claro, donde hay tres áreas de salud, ¿verdad? Petén Norte, Petén Suroccidente y Petén Suroriente, en donde ellos atienden las necesidades y las demandas de esos territorios específicos dentro del departamento. Pero Petén es eso, Petén es un territorio grande, amplio, con distancias muy grandes, que entonces sí se necesita que las decisiones se estén tomando acá, se necesita que haya inyección de presupuesto, y si al menos hay inyección de presupuesto, pues que se pueda, ese presupuesto que se tiene asignado para acá, se pueda ejecutar acá, ¿verdad? Gerson, ¿crees que por parte de las instituciones de gobierno hay mala planificación por parte de sus proyectos que realizan en pro del ambiente? Te comento esto porque eh, según el portal de Guatecompras, la comuna de Flores pues paga una lancha para que limpie los desechos que llegan al lago Petén y Chá. Sin embargo, pues esa lancha son 20,000 quetzales mensuales que se le paga a la persona que licita este proyecto. ¿Crees que deberían de mejorar esa asesoría en cuanto a los proyectos ambientales que van dirigidos a la población petenera? Yo no creo que las decisiones de la municipalidad, específicamente en Flores, esté tomada sin ningún tipo de análisis. Yo entendería que ellos hicieron un proceso de consulta y de toma de decisión. Entienden la municipalidad de Flores, al igual que las otras municipalidades de la cuenca, saben y comprenden la prioridad de hacer inversión y de implementar mecanismos que mitiguen la contaminación en el lago. Entonces, desconozco, no sé cuáles serían los argumentos que utilizaron para hacer la contratación, pero sí estoy completamente seguro de que se hace una revisión de las necesidades, se hace ese proceso de consulta dentro de los técnicos de la municipalidad, y por supuesto que este tipo de proyectos son necesarios, por supuesto que este tipo de actividades ayudan y sí tienen un impacto positivo en el lago, la recolección. Ya desde el aspecto, digamos, económico y financiero, yo sí no tengo ninguna opinión que verter ahí, ¿verdad? Porque pues no es algo de que yo esté empapado, que tenga conocimiento. Sin embargo, sí estoy completamente seguro de que la acción es algo necesario, que en la medida de lo posible, inclusive las municipalidades, yo sé de primera mano por las reuniones que hemos tenido desde la Mancomunidad del Lago, que hay una necesidad y hay un entendimiento y un compromiso de las autoridades locales de poder hacer inversión para mitigar estos impactos negativos, ¿verdad? Es que te comentaba esta parte por lo que afuera de cámaras platicamos alguna vez, de que muchas veces nosotros decimos es monte, pero son cuerpos Ah, de ok. agua que apoyan a quitar la contaminación del agua y que muchas veces nosotros desconocemos verdaderamente esa labor que hacen estas plantas para poder descontaminar el agua. Es algo que nosotros decimos prácticamente se desconoce en la cultura que nosotros tenemos.
Sí, Raúl, ok, bueno, eso desde esa perspectiva, digamos, justamente ahorita en estos procesos que se van a trabajar con la Unión Europea hay una petición de que se haga un proyecto de zonificación del lago. de ¿Qué hablamos zonificación. de la zonificación del lago? Es que se deben, digamos, el agua como un recurso natural o como un bien público, digamos, tiene diferentes necesidades de uso. ¿A qué me refiero con eso? Hay un uso para recreación, es decir, hay gente que necesita tener una playa para bañarse. Hay otro uso de transporte, entonces se deben de establecer rutas que se pueda transportar. Hay un uso de pesca, se deben definir áreas de pesca, pero también hay un uso natural. ¿A qué se refiere? Que hay necesidades del ecosistema de, por ejemplo, las zonas de anidamiento de peces, de aves, de anfibios, de reptiles, etcétera. Actualmente el lago está sufriendo un desarrollo urbanístico descontrolado. ¿A qué me refiero? Aunque las municipalidades quieran regular, aún no cuentan con instrumentos que permitan la regulación de qué se puede hacer y en dónde se puede hacer. Entonces, cuando hay una gran necesidad de un recurso, es decir, tenemos muchos usuarios que queremos hacer muchos usos diferentes en el lago, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, yo quiero tener zonas de anidamiento y de reproducción de peces, pero no le puedo decir a la gente, nadie se vuelva a bañar en el lago, nadie vuelva a cortar una planta en el lago, nadie pueda, etcétera. No. Pero tampoco pueden venir y decir, vamos a limpiar y quitar toda la vegetación porque se ve feo, porque la gente cuando se mete a nadar siente feo, tampoco. Pero tampoco podemos permitir que alguien en verano o en cualquier época del año meta sus lanchas de agua, sus motos de agua y pueda andar por cualquier lado eh, eh, a velocidades que no se deben. Entonces, esa zonificación del lago lo que va a buscar es establecer varias cosas, o sea, cuáles son las zonas para nado, cuáles son las zonas para usar kayaks, por ejemplo, cuáles son las zonas de pesca, cuáles son las zonas de observación de estas áreas es importante. Entonces, aquí, por favor, entonces, ese proyecto de zonificación lo que va a buscar es establecer y buscar satisfacer todas las necesidades de uso que hayan para el lago, ¿verdad? Eso es fundamental y es importante. Lo hemos platicado con las autoridades municipales de que también se debe de buscar esa capacitación hacia el personal que realiza estas limpiezas de por qué es importante mantener ciertas zonas. Y se entiende, hay una necesidad, la gente quiere ver la playa limpia, la gente quiere ver la playa pelona, si me permitís el término, pero también hay que entender que hay zonas que se deben de limpiar y destinar para uso recreativo, pero hay otras zonas que se deben de destinar para la conservación. Eso es algo en lo que estamos trabajando. La municipalidad, para citar el ejemplo específico que mencionaste, la municipalidad de Flores entiende esto, la municipalidad de Flores ya está tomando las cartas en el asunto. Entonces, lo que hay que hacer es un proyecto de capacitación al personal que hace este tipo de limpiezas para explicarles y sobre todo definir junto a las autoridades cuáles son las zonas que se van a limpiar y cuáles son las zonas que no se van a limpiar, ¿verdad? Ahora bien, Gerson, ya para el último tema, para ya ir finalizando, ¿cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos para fomentar esa cultura, no a nosotros, a las próximas generaciones, porque para ellos sería el cuidado del agua prácticamente? ¿Cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos inculcarle a nuestros hijos? Mira, yo creo que algo importante, lo mencionábamos en los diferentes talleres y las oportunidades donde tenemos espacio y donde otras personas, porque obviamente que están trabajando, llevan muchos años trabajando en el tema del lago, debemos de conocer el lago, o sea, debemos de saber qué es el lago. Muchas personas aún se sorprenden cuando uno les dice que, por ejemplo, acá en el lago hay residuos en el sedimento de cenizas, de polen, de otras cosas que nos describen a nosotros cómo fue la dinámica social de los mayas, por ejemplo, cuando los mayas quemaban el bosque para poder hacer sus estucos para sus templos, sus grandes ciudades, cómo empezaron a cambiar el polen de árboles y a haber más polen de maíz, por ejemplo, porque ya estaban teniendo, era más gente, tenían más áreas, más necesidad de alimentos, entonces cultivaban más maíz. En el lago, cómo podemos encontrar nosotros cenizas de la explosión de los chocollos, que es cuando se dio el colapso de las calderas que dio lugar al lago de Atitlán, por ejemplo. Entre otras cosas, que la gente, hay que decirle a la gente, hay que enseñarle a la gente o transferirle el conocimiento, mejor dicho, que en el lago hay 22 especies de peces nativas, de la cual el pez blanco es la especie más emblemática social, cultural y ecológicamente, que tenemos especies de anguilas, que hay caracoles, que hay cangrejos, que tenemos una medusa, que hay más de 100 especies de aves migratorias y residentes reportadas en el lago, que hay una parte del lago que tiene 165 metros de profundidad y podemos seguir enlistando esa gran cantidad de datos característicos del lago,
Pero también es importante decirle a la población que el lago tiene funciones ecológicas muy importantes para nosotros, que el lago tiene como por ejemplo, la proveernos de agua, proveernos de alimentos, reciclar el agua, conservar agua, etcétera, pero también que hay un aspecto social que es importante, ver esos atardeceres que no nos cobran nada por ver el atardecer, que eso nos da satisfacción, ver a las aves nadar sobre el lago, etcétera, pero que también hay una importancia económica del lago. El lago es el motor directo e indirecto para el gran porcentaje de la población que recibimos en el área central del departamento y que si no lo cuidamos, directo o indirectamente nos va a afectar. O sea, el lago ya lleva años mostrando señales de deterioro, de cambios de coloración en sus aguas, etcétera. Entonces, como ciudadanos, nosotros debemos de asumir ese rol, debemos de pedirles a las autoridades, debemos de buscar a las autoridades que uno, yo diría, tenemos que conocer el lago. Tenemos que saber qué hay en el lago que tiene. Hay estudios que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, se siguen tomando datos del lago. Es importante que la gente busque la información, que la gente pida la información. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir a alguien que cuide algo que no conoce. Entonces, a eso me refiero. Tenemos que conocer el lago, tenemos que realmente saber qué es lo que queremos cuidar. Entonces, tiene que haber una armonía entre la sociedad, los científicos y los tomadores de decisiones y los visitantes de qué hacer. No podemos seguir viviendo el libre albedrío, tenemos que implementar estrategias. Si voy a construir una mi casa, sé que las fosas no sirven para nada, tampoco tengo que entender que tengo que implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, que no puedo solo sacar el tubo a flor de tierra a la calle. Tenemos que asumir responsabilidades ciudadanas, tenemos que asumir ese rol que tenemos asignados. Debemos de trabajar de la mano de nuestras autoridades, debemos de apoyar los proyectos de las autoridades, debemos también de criticar a las autoridades, debemos de exigirle a las autoridades, porque no podemos solo pedir, quejarnos, digamos, pero tenemos que pasar a la acción, ¿no? Tenemos que hacer esa ciudadanía activa, tenemos que ser parte del cambio. Los problemas ahí están. Entonces yo siempre soy de la idea de que no podemos pasar todo el tiempo describiendo los problemas, tratando de señalizar quién es el culpable. Mejor ese tiempo lo podemos invertir en la propuesta de soluciones. Juntos, buscar cuál es la mayor viabilidad para el problema y resolverlo. Pero a la ciudadanía yo lo que le pediría es que no crean que el tema ambiental no es responsabilidad de nosotros. El tema de la conservación y restauración del lago es una responsabilidad del Estado de Guatemala. Y esto es importante mencionarlo porque la gente cuando habla del Estado de Guatemala cree que son las oficinas de gobierno. Y ese es el gobierno de Guatemala. El Estado de Guatemala incluye al gobierno, que son todas esas oficinas y dependencias de gobierno, pero incluye a la población. El Estado de Guatemala son todas esas oficinas de gobierno más la población y más la parte económica. Entonces, asumir esa responsabilidad estatal, o sea, ser parte y sabernos parte, porque tenemos responsabilidades, y entrar, o sea, entrarle, buscar esas soluciones, ser propositivos. Yo siempre menciono el ejemplo de cómo estos vecinos que están siendo afectados en el basurero de Samito fueron los primeros y de muchos años, o sea, no es eventual, sino es de muchos años. Ellos fueron los primeros en hacer el llamado a las autoridades y decirle a las autoridades, aquí estamos para trabajar, nosotros vamos a apoyar, vamos a organizar a la gente, pero queremos que ustedes también se involucren. Eso hace ver ese sentido de obligación a las autoridades porque sus vecinos están exigiéndoles que resuelvan algo, pero al mismo tiempo no solo de exigirles, de gritarles y de pedirles, sino le están diciendo vamos de la mano, vamos juntos, porque este es un problema que hay que resolver con esa visión de Estado, ¿verdad? De comunidad. Bueno amigos, pues hemos tocado diferentes temas con el biólogo Gerson Ochaeta, temas de interés, temas de análisis, temas como el colapso del vertedero municipal de San Benito. Imagínense usted, más de 60 toneladas entran diarias dentro del vertedero municipal. También la falta de fondos, donde las instituciones no cuentan con los recursos para crear plantas de tratamiento.
También tocamos temas importantes como la contaminación que genera al lago Petén Itzá, debido a que en el vertedero municipal pues pasa un arroyo que termina en las aguas del lago Petén Itzá. Y por último, también el tema del cierre técnico. Como recordaremos, en este caso, en el 2018 se dio un cierre técnico por parte de las autoridades del ambiente debido a la contaminación que generaba el vertedero municipal. También la falta de recursos es algo pues que el Estado debe de ampliar y poder apoyar a las instituciones ambientales para que puedan ejercer un buen trabajo y control del vertedero municipal. Imagínense usted, más de 100 vertederos clandestinos se encuentran en los diferentes municipios, en los 14 municipios del departamento de Petén, y esto es preocupante porque generan contaminación y nosotros debemos de ser los responsables de dejarles un buen ambiente a las futuras generaciones. También quiero agradecer al biólogo Gerson Ochaeta, quien nos dio a conocer estos importantes temas desde su punto de vista tanto laboral, porque él ha tenido bastante recorrido, trae la trayectoria del medio ambiente, y esto pues nos deja las diferentes conclusiones que nosotros le estamos presentando a continuación. Pero amigo, usted será el último que tenga la palabra, porque nosotros solo le exponemos estos casos que se dan en su programa Al Punto. Mi nombre es Raúl Fernández y para mí es todo un placer y un gusto estarlos acompañando en este programa, y también me quiero despedir haciéndoles la cordial invitación para que nos sintonicen en nuestras próximas transmisiones, porque tenemos temas de interés y de análisis que le vamos a presentar a través de la señal de Star Plus. Nos despedimos de ustedes, muchas gracias, estuvo en su programa Al Punto.